Bueno, Profe, buenos días. Antes buenos de días. continuar, yo sí quería preguntar una cosa, ya que no tenemos este link en lo que sería el calendar, ¿dónde quedarían estas Ya, videollamadas? Pues, ¿dónde quedarían grabadas? ya vamos a verlo, ya vamos a verlo. ¿Y por qué? Porque pues obviamente yo trato de que para poderlas grabar, yo tengo que ser el anfitrión. Si de alguna forma, digamos, tú entras primero, Ana Sofía, y quedas como anfitriona, y te tocaría ponerte a grabarla esto, después pasármela a mí para poderla yo subir. Entonces, digamos, voy a compartir para que veamos la plataforma, un momentico, ¿sí? En la plataforma, ya lo voy a decir. Espérate, ya cuando salga. Ahí están viendo la plataforma. Aló. Sí, profe, ahí se está viendo. Entonces, si uno entra a la plataforma, aquí en este momento está apagado. ¿De acuerdo? Está apagado el enlace. Yo lo que hago normalmente cuando entro, no lo he hecho aquí porque quería mostrárselo a ustedes, lo que hago es, aquí donde dice Meet, lo dejo visible. Entonces digo, lo grabo y automáticamente ya queda abierto. Ustedes pican aquí y pueden entrar a la sesión. Pero lo hago una vez yo haya abierto la sesión para quedar como anfitrión y poder grabar. Si yo no lo hago, automáticamente, digamos, el que entre primero queda como anfitrión. ¿De acuerdo? La segunda forma es que normalmente yo cuando abro acá, yo hago invitación. Entonces, hay una invitación que normalmente yo la hago y les llega la comunicación de que invito. Y hay una tercera, ¿sí? La tercera es que yo mando un correo, por ejemplo, ahorita lo acabé de enviar, ya le dice, mire, enlace para clase de proyecto de grado. Entonces, yo mandé el enlace para qué? Para que de tres formas ustedes pudieran tener, digamos, la posibilidad de, digamos, acceder a la clase. Esta clase tiene un inconveniente, digamos, perdón un momentico que me está pidiendo carga. Tiene un inconveniente, es que yo estoy terminando clase, yo tengo hoy clase de 7 a 8, de 8 a 9, entonces lo que hago es que trato de terminar unos minutos antes para poder abrir, y pues obviamente por esa razón, digamos, llegó a 9 y 2 minutos, 9 y 3 minutos les llegó la invitación, ¿de acuerdo? Entonces, pero digamos en la práctica, esto está, yo, ¿qué hago cuando voy a cerrar? Entonces vuelvo acá a programar y digo, cierro Meet. Entonces lo que hago es cerrar Meet y si yo guardo, automáticamente, ¿qué pasa? Que ustedes no pueden acceder por este lado. Entonces, cuando yo prenda, lo hago, o cuando les llegue la invitación, pueden entrar. ¿Hasta ahí es claro, Sofía? Pero entonces los videos, ¿cómo se haría? Ya, pues ¿Usted los ya, publica en el Classroom, no? por eso digo, hasta ahí, ahora los vamos a ver, qué es lo que yo hago normalmente con los videos. Entonces, tenemos esto. Ustedes van a ver aquí lo que semana a semana van a tener esta información. Semana 1, introducción. Entonces, yo coloqué un aviso de que la clase de hoy hay una comunicación de la universidad, no sé si la leyeron, esa comunicación lo que quería decir era que abrimos de manera virtual y que paulatinamente, dependiendo de las circunstancias, se van a ir ingresando grupos, entonces ya veremos a lo largo del semestre si nosotros somos de los que nos mandan nuevamente a la presencialidad o alternancia o como lo quieran llamar, es un comunicado. Hay un video, hay mi información, ya hay un video de presentación mía, ¿sí? Hay una introducción que nos va a dar, ya vamos a ver todo eso, que nos dicen qué vamos a ver a lo largo del tema. Hay la primera clase, entonces siempre va a haber donde dice clase 1, clase 2, clase 3. Entonces, en esta clase está un texto y en este caso hay un documento. Además del documento, hay una presentación que es la presentación de la clase de hoy. Entonces, en todas las clases va a haber siempre una presentación y aquí mismo va a quedar grabada las clases. Entonces, donde está la clase, está un documento que es textos que yo les voy a enviar. O sea, como mínimo vamos a tener 16 textos que yo envío en la presentación y la clase grabada. Entonces, ustedes aquí, cuando vayan a la segunda semana, entran clase 2, entonces entran acá y si no pudieron asistir, con todo, bajan la clase y pueden ver la clase y la presentación y ir evidenciando, digamos, digamos, el avance de cada uno de los temas de nuestra asignatura. ¿Te queda claro, Sofía? Sí, profe, muchas gracias. Okay.
Y esta es la actividad, entonces cada semana va a haber una actividad, entonces todos están invitados, mire, y la actividad está dada. Obviamente, si ustedes abren la actividad, en la actividad le dicen qué es lo que debe de hacer. Aquí dice etapa, identificar un problema, investigar, y le dice qué está y hasta cuándo se puede entregar. Entonces aquí dice hasta el 5 de septiembre, que es el próximo domingo a las 23:59. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está en nuestra plataforma que nos va a permitir de alguna forma poder, digamos, contribuir en este proceso de apropiarnos del conocimiento y de poder sacar adelante nuestra asignatura. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer un ejercicio muy simple. Voy a tratar, en este momento solamente hay 13 personas, son 19. Me gustaría de alguna forma irlos conociendo para saber si tienen algunas expectativas. Entonces voy a plantear 3 preguntitas sencillas. La primera pregunta que les voy a hacer es, bueno, que me digan cómo se llama, en qué semestre están. Me imagino que están en 9º o 10º, no sé. ¿Sí? La segunda es si ya tienen identificado un proyecto de investigación para desarrollar y si tienen ya conformado algún grupo. Y la tercera que quiero hacer es qué expectativas tienen ustedes con respecto a esta asignatura. ¿Es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, arranquemos. Alejandro Agudelo, ¿está? Profe. Cuénteme, Alejandro. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Agudelo. En este momento estoy cursando el 9º semestre. Y pues si tengo pensado un proyecto, pues hasta el momento todavía pues no me he puesto en la tarea de pensar ya en un proyecto, pues para tenerlo aquí y todo eso. Y con respecto a las expectativas, pues yo pienso que, pues como yo pienso graduarme es con un proyecto de grado, entonces yo pienso que esa materia me va a servir mucho para pues poder ya terminar la carrera, si todo sale bien. Ok. Y eso sería todo. Ok, muy bien, Alejandro. Jonathan Alcaraz, perdón. Sí, señor, Alcaraz. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jonathan Alcaraz. Estoy en octavo, noveno semestre. Respecto a la materia, pues me gusta mucho la idea porque pues en mente tengo 2 propuestas de proyecto y la idea mía también es graduarme con proyecto de grado, entonces estoy pensando ahí como en cuál elegir para poder materializarla en proyecto de grado 1 y 2. Ok, Eso sería todo. ok, muy bien, Jonathan. Eh, Alexander, ¿qué es? Amaya. Buenos días, profe. Soy Nicolás Amaya, estoy en octavo semestre y la verdad no tengo ni idea de nada del proyecto de grado. Entonces, a ver cómo me prendo acá y qué puedo hacer. Ok. Camilo Bedoya. No, parece que no está. Ana Sofía Beltrán. Bueno, buenas tardes muchachos, buenas tardes, ves que buenas tardes, buenos días muchachos. O- yo la verdad proyecto como tal todavía no tengo, sí tengo grupo, pero no proyecto. ¿Qué pretendo? A ver, me gustaría apenas acabar la universidad poder salir a desarrollar ese proyecto como una empresa, de pronto con Parquesoft o algo me gustaría, entonces sería la gracia como hacer un proyecto que pudiera ser esa base inicial para esa empresa, pero de proyecto de grado, la verdad, pretendería más bien realizar como, pues, prácticas. Me gustaría finalizar mi carrera realizando prácticas, pero para tener las dos, hay como, como un ex para ver si me gusta entonces el trabajo que yo haga en las prácticas o si sigo más bien con esta idea de empresa. Por ahí, por ese lado, me gustaría decidirme con la materia. Ok, Ana Sofía. Juan David Buitrago. Parece que no está. Brian Steven Calle. Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Brian Steven Calle.
Proyecto todavía como tal, todavía no tengo, estamos todavía en la formulación, grupos sí ya lo tengo conformado. Mis expectativas de la materia pues es aprender mejor a la formulación de los proyectos, porque en la administración de empresas y en gerencia estuvimos un poquito indagando sobre eso pues creo que hay muchos puntos que debo reforzar para poder formular de mejor manera los proyectos. Ok. Juan David Campuzano. Parece que no está. Juan Diego Campuzano, perdón. Juan David Cardona. Profe, buenos días. Pues ya como lo dijo, mi nombre es Juan David Cardona, estoy entre octavo y noveno semestre y pues realmente todavía no sabría qué proyecto de grado hacer, dado que también como la compañera me gustaría mucho hacer las prácticas, pero pues lo veo esto también en una materia como más muy importante y reforzar también lo visto anteriormente en la materia de gerencia de proyectos y administración de empresas. Ok, Juan David, muy bien. Steven Castaño. Esteban, perdón. Esteban Castaño. Sí, profe, buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Castaño. Mis expectativas con respecto a la materia es poder formular buenos proyectos. La idea que tengo con mi proyecto va a ser más enfocado a la seguridad empresarial y, y pues grupo como tal no tengo, no he conformado todavía un grupo. Mm, Eso es todo, profe. Ok, Esteban. Steven Castaño. Parece que no está. Galeano, Edwin Galeano. Parece que tampoco está. Juan José Granada. Muy buenos días, profe. Mi nombre es Juan José Granada. Estoy en el octavo semestre y pues aún no he pensado en ningún proyecto, entonces pues no tengo grupo. Y mi expectativa para la materia pues es aprender mucho, pues porque la verdad es que no sé casi nada. Y pues Ok, eso sería todo. ok, Juan José. Federico Hidárraga. Buen día, profe. Pues mi expectativa es graduarme por materias propedéuticas, sin embargo, pues espero obtener esa materia como pues una base, digamos, para hacer, digamos, un proyecto de grado de maestría en un futuro, para pues proyectos en general. Ok, Federico. Sebastián López. No está. Juan Pablo López. Listo, buenos días, profe y compañeros. Pues mi nombre es Juan Pablo López Ramírez. A ver, voy octavo, noveno y pues yo también, pues a mí me gustaría, por ejemplo, graduarme con prácticas, pero de todas formas a la expectativa de que puedo aprender, porque pues a lo mejor de pronto hasta me decido por hacer proyecto de grado. Ok, Juan Pablo. Juan José Ochoa. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan José Ochoa Cardona. En este momento estoy en octavo semestre y a pesar como varios compañeros pues lo han dicho, yo también siempre lo he pensado en graduarme a través de las prácticas, pero sí quiero ponerle todo el empeño a esta materia y a la que le sigue pues a la 2 porque uno nunca sabe, de pronto se arma un proyecto bien bacano para después convertirlo en un emprendimiento. Ok, muy bien, Juan José. Jorge Alexander Osorio. Buenos días a todos, soy Jorge Alexander Osorio, estoy haciendo el octavo semestre y pues todavía no tengo una idea de proyecto. Y con respecto a las expectativas de la materia, pues espero, digamos que aprender como las bases que debe tener uno en cuenta a la hora de, de montar un proyecto. Muy bien, Alexander. María Camila Osa.
Parece que no está. Andrés Felipe Pérez. Parece que no está. Juan Sebastián Ramírez. No está. ¿Alguien que de los que ingresaron últimos que no se hayan presentado, nos diga si tiene ya proyecto y si tiene conformado grupo? No sé quién, los últimos que entraron. Yo, profesor, bueno, me presento, mi nombre es Camilo Bedoya, voy en octavo semestre y pues la verdad, como pues alcancé a escuchar a un compañero, pues a mí me interesaría también como unas prácticas más bien, pero sí es interesante el hecho de que se monte un proyecto, desarrollarlo y ver qué sucede también con este mismo para pues como enfocarme en en diferentes proyectos. Ok. ¿Algún otro que haya entrado y que no? ¿Ya están todos ya se presentaron? Bueno, lo primero que yo tengo que decirles a ustedes es que, digamos, esta asignatura es, digamos, fundamental en virtud a dos cosas que hoy por hoy se han evidenciado en nuestro programa, ¿sí? El primero es que a la gente se le dificulta hacer proyectos de investigación, ¿sí? Hoy por hoy encontramos que, digamos, hay facilidades de las entidades de investigación como Colciencias para poder apoyar proyectos de investigación. Hay la misma universidad, nuestra Vicerrectoría de Investigación, apoya proyectos de investigación y ahí juega un papel fundamental y esencial esta posibilidad, ¿sí? Y lo decimos ¿por qué? Porque uno lo que evidencia claramente es que a lo largo de los 8 semestres anteriores, porque esta materia es de noveno, parece ser que no se ha afianzado el deseo de hacer investigaciones documentales. ¿Qué es una investigación documental? Es recopilar información sobre una idea de un proyecto que me permita a mí visualizar caminos para poder solucionar un problema. Y a veces esto lo evidenciamos muy claramente cuando hay proyectos de grado o sencillamente cuando ustedes presentan proyectos, porque se evidencia esa falencia, la falencia de que no se investiga documentalmente. ¿Qué es investigar documentalmente? Recopilar información que me permita a mí tener una claridad meridiana sobre una situación problema y con base en esa situación problema hasta dónde se ha investigado, qué elementos se tienen hoy y con base en esos elementos qué respuestas se han dado, qué hace falta y ese qué hace falta es lo que le permite a uno decir voy a hacer voy a trabajar en este campo de investigación. Y eso es algo que vamos a aprender, vamos a tratar de aprender en esta asignatura. Esta asignatura no es otra cosa que tratar de, desde el punto de vista metodológico, poder construir un proyecto de grado. ¿Qué es un proyecto de grado? Un proyecto de investigación que me sirva dentro de los caminos que tiene la universidad para graduarme. De lo contrario, es un proyecto que me va a permitir, por lo menos, como lo dijo tal vez uno de ustedes, puede ser un proyecto que más adelante en la siguiente materia, que curiosamente también la doy yo, que es emprendimiento, pueda desarrollar un proyecto para emprender y buscar recursos a través del Fondo de Emprender o de otras entidades, otras organizaciones para salir adelante. Entonces, igualmente, digamos, esta asignatura es fundamental porque es quizá el punto de partida para poder nosotros poder construir un verdadero proyecto. Y de ahí que el ejercicio que nosotros hacemos a lo largo del semestre sea eso, es ir paso a paso desarrollando nuestra actividad, actividades que la suma de esas actividades nos van a llevar a ¿qué? Nos van a llevar a resolver muchas de las inquietudes y esas inquietudes nos van a contribuir en el desarrollo de nuestra asignatura. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, importante que sea claro y que lo tengamos claro, ¿para qué? Para facilitar este proceso, porque, digamos, lo que uno observa es que, digamos, hoy por hoy, la mayoría de ustedes formulan proyectos, pero no han hecho la etapa de investigación documental.
¿sí? Y cuando uno no aprende a hacer esas etapas de investigación documental, el proyecto está cojo. El proyecto tiene falencias porque no sabemos hasta dónde llegó y de ahí la importancia de ello. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Si yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que nosotros vamos a formular? Es un proyecto de investigación desde el punto de vista documental, ¿sí? Es un documento fortalecido con un sinnúmero de documentos que me van a permitir entender, comprender y ver, digamos, lo que está. Perdón un momentico, que es el director del programa. ¿Aló, Carlos? Le dije que estaba en clase y me colgó. Bueno, entonces más adelante lo llamamos. Entonces, importante eso. Nosotros en nuestro proyecto, como mínimo, vamos a ver 50 documentos y nos van a permitir eso, perdón. Aló, Carlos, cuéntame. Es que todavía hay inconvenientes dentro de lo que es el programa en la asignatura y eso, porque parece ser que en una materia anterior todavía están cruzados, entonces aparecen en mi grupo y aparecen en otro, entonces eso se vuelve un lío, pero vamos a revisar para organizar, eso es lo que me estaba diciendo, quería informarles. Entonces, nuevamente retomando, le estaba diciendo a ustedes, ¿qué es lo que en la práctica necesitamos hacer? Necesitamos aprender a recopilar información sobre un tema de investigación, aprender a entender hasta dónde se ha llegado, recopilar esa información para poder tener un marco teórico. Ese marco teórico nos va a permitir desde el punto de vista real y efectivo tener documentación y decir hasta dónde ha avanzado en ese tema la investigación y con base en eso empezar a dar un paso más, ¿sí? Y ese paso más es lo que nosotros dentro de nuestra propuesta de investigación tenemos que hacer. Entonces, todos tienen que tener en su mente, en su cabeza, de que vamos a hacer una investigación documental. Esa investigación documental nos va a permitir, digamos, tener resultados de una propuesta de investigación o un tema de investigación. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Buenos días. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a arrancar un poco visualizando la situación que hoy se nos presenta y me gusta arrancar desde ese punto por una razón sencilla. Si uno mira y ustedes leyeron lo que hoy tenemos es una clase digamos, virtual o remota con tecnologías de la información, digamos, y herramientas que nos van a permitir establecer, digamos, una comunicación. Y si uno empieza a reflexionar sobre esto, la comunicación, desde que la humanidad está creada, hemos tratado de comunicarnos de manera a distancia, ¿sí? Entonces uno observa que en nuestros primeros seres humanos lo que hacían era buscar, digamos, señales de humo, tambores, palomas mensajeras para comunicarse. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto ha sido uno de los grandes retos que ha tenido la humanidad, tratar de comunicarnos. Y esta pandemia le ayudó mucho a ingenieros como ustedes, ¿a qué? A desarrollar plataformas, a desarrollar aplicativos que permitan telecomunicarse. De hecho, yo estoy casi seguro que estos 17 meses de pandemia, dentro de lo que más se desarrolló fue esos sistemas, los sistemas de comunicación que nos han permitido a lo largo de estos 17 meses y unos días
podernos comunicar. Entonces, sin darnos cuenta, mire, un problema para otros fue una oportunidad, y esa oportunidad está irradiada dentro de lo que han sido los beneficios que normalmente hoy se tienen dentro de las plataformas para podernos comunicar. Esto ha conllevado que de alguna forma esta educación remota pues haya evolucionado, y quizá en lo personal yo soy de los que pienso que esto nos va a ayudar hacia futuro, y nos va a ayudar por múltiples razones, porque digamos las características que nos llevó a esta situación obligó a que nosotros los docentes estableciéramos de manera sencilla y clara y concretáramos a veces temas que en la práctica nos gastábamos 3, 4, 5, 6 horas dando en temas mucho más concretos, y avanzamos en un elemento fundamental, que fue el tema práctico, o sea, lo que son las actividades que les va a permitir de alguna forma evidenciar un nuevo modelo de aprendizaje, que es el aprender haciendo. Entonces, el aprender haciendo nos permite desarrollar desde el punto de vista pensamiento lógico una forma creativa de aprender, que es bajo la experimentación. Y esto, pues obviamente ha conllevado, digamos, que sea uno de los grandes alicientes que ha tenido la educación, digamos, remota o con ayuda de herramientas tecnológicas. Y importante, pues obviamente una de las herramientas ha sido el Internet, si quiéralo o no, si no hubiese existido el Internet, esto no hubiese avanzado. El Internet nos facilitó, obviamente con muchos de los problemas que a veces se tienen, que se cae la señal, que no tenemos los recursos para pagar, pero bueno, en fin, ese ha sido el camino y el medio que nos ayudó. El otro punto que, digamos, de alguna forma ha favorecido en términos prácticas es esa relación profesor-alumno y temas, que de alguna forma nos ha hecho un poco más flexibles. Yo anteriormente uno terminaba esta clase y presencialmente las 2 horas, uno dejaba las actividades y volvía a las 2 horas y empezaba a mirarlo a la semana siguiente y uno se olvidaba. Hoy por hoy, digamos, esa flexibilidad nos ha permitido que podamos interactuar de manera mucho más inmediata, de manera mucho más eficaz y efectiva con ustedes. Entonces, lo que uno observa, digamos, en esta experiencia, hoy, esta vez arrancamos el 4º semestre digamos, de educación, de enseñanza remota, ha sido eso, esa interacción nos ha facilitado un poco poder contribuir y colaborar en esa práctica permanente que se tiene, ¿sí? Además, un poco la flexibilidad en tiempo, ya lo decíamos. Cuando lo hacíamos presencialmente, el que no fuera a la clase se quedó sin clase. Hoy por hoy tenemos esta facilidad. Estamos grabando la clase, se cayó el internet, la persona no pudo, situaciones que cotidianamente nos pasan. Entonces, lo que hacemos en la práctica es poder uno, digamos, volver a retomar la clase, baja uno la presentación de la clase, la grabación, baja la presentación y repite la clase sin ningún problema. Esto ha sido uno de los elementos que, a juicio mío, han sido, digamos, fundamentales dentro del ejercicio que normalmente hoy estamos dando. Pero igualmente existen, digamos, algunas desventajas. Esas desventajas están dadas, digamos, en lo que son mayores tiempos, tanto para ustedes como para nosotros, en todo el tema de, digamos, la planificación, en el tema de lo que son, digamos, todas esas actividades que a veces se tienen. Entonces, en muchos de los casos, a veces no existe la comprensión y se colocan demasiadas actividades, y esto conlleva que muchas personas se saturen y estén llegando a las últimas clases, y uno ve que, digamos, el último día de clases la gente abandona, o sea, se retira de eso, que cancela la materia, porque hoy pues hasta eso lo tenemos, si anteriormente no se podía. Entonces, en términos reales, lo que uno debe buscar es eso, es buscar esa armonía que nos permita de alguna forma poder tener esos tiempos, poder cumplir con las actividades y con base en ello poder, digamos, avanzar en el conocimiento de la mayor cantidad de materias. Y con ello, digamos, en la práctica, poder que esos desafíos que tenemos, poderlos llenar, que son, digamos, que sea una comunicación asertiva, que cada vez que nos comuniquemos sea acertado esa comunicación, que podamos las actividades de alguna forma tenerlas retroalimentadas, que haya, digamos, un poco en una visión creativa en la construcción, en este caso, de nuestro proyecto de grado, y con base en ello, pues poder uno avanzar, digamos, en lo que es el mecanismo de, en la práctica, poder, digamos, desarrollar una propuesta que nos lleve a ¿qué? A tener un camino
hacia futuro, si quiero desarrollar el proyecto de grado, si quiero tener una posibilidad de que a futuro tener una empresa y redondearla con emprendimiento y de ahí en adelante. Entonces, un poco lo que uno busca de manera real y efectiva es eso, es poder tener todos los elementos que nos conlleven a que desde el punto de vista práctico podamos tener el resultado de nuestra asignatura adecuadamente. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Importante que ahora cuando vaya a hacer vaya a poner la presentación, yo solamente veo la pantalla como ustedes, entonces por favor, cada vez que haga preguntas me respondan para saber que estoy conectado, que ya me ha pasado, la semana pasada se me cayó el internet, me tocó colocar datos, pero en la práctica, si yo no me doy cuenta, pues uno sigue, como me ha pasado en algunos de los semestres anteriores, sigue uno editando la clase hasta que alguien le timbra a uno diciéndole, profe, se cayó la señal. Entonces, importante eso, voy a colocarles, si quieren anoten mi número telefónico, aunque en la invitación de hoy estaba, pero se lo voy a dictar, por si al caso me quieren llamar, me quiere contactar vía WhatsApp para contribuir dentro de este proceso que hemos venido hablando. Mi teléfono es el 321, voy a colocarlo aquí en el chat para que lo puedan ustedes copiar, ¿no? 321-468-4602. Entonces, ahí está mi número telefónico para que ustedes lo puedan tener y con base en ello, pues en algún momento, si quieren tener, digamos, una comunicación personal para poder asesorarlos, con el mayor gusto. Me mandan el WhatsApp, si yo tengo tiempo, con el mayor gusto lo hago. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para que veamos, empecemos nuestra clase, porque curiosamente revisé, tenemos 3 lunes festivos y eso pues obviamente nos va a pesar mucho dentro de lo que es nuestra asignatura. ¿Hasta ahí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces vemos que, digamos, nuestra asignatura es de 2 horas, muy desafortunadamente, pero bueno, son 2 horas que nos toca aprovecharla al máximo, ¿sí? Para poder uno desarrollar todo lo que queremos hacer. Entonces, hay una justificación dentro de la propuesta del plan académico que dice que el trabajo de grado es un requisito parcial dentro del plan de estudios para obtener el título respectivo, acorde con la estructura curricular aprobada en el programa, razón por la cual se requiere brindar al estudiante las herramientas propias de la metodología de investigación para que pueda desarrollar y presentar un trabajo de grado de manera ágil, clara, eficaz y organizada. Entonces, esa es, digamos, la justificación que nos dan para poder, para que se aprobara esta asignatura. ¿Qué objetivos se tienen? Como objetivo general tenemos que el estudiante conozca y se familiarice con el método científico como principio básico para la investigación en el campo profesional, ¿sí? Entonces, si uno mira es observar, entender, comprender, estructurar una hipótesis, a partir de esa hipótesis, desarrollarla, verificarla y ponerla en marcha. Básicamente son los 5 pasos que tiene el método científico. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Que el estudiante conozca y se familiarice con las etapas del método científico, que el estudiante adquiera el conocimiento y las habilidades para formular una propuesta de investigación, que el estudiante adquiera el conocimiento y la habilidad para formular un anteproyecto de investigación, que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos en la formulación de la propuesta y anteproyecto de su trabajo de grado. Entonces, vemos que hay 4 objetivos planteados que a lo largo de todas estas semanas las vamos a desarrollar. ¿Cuáles van a ser los contenidos? Entonces, yo tengo cada semana un tema planteado. En esta primera está todo lo que es el tema de la introducción a la asignatura. La semana entrante vamos a ver el árbol del problema. La siguiente, el árbol de objetivos. La siguiente, el concepto de lo que es una propuesta de investigación. Vamos en la 5ª semana a revisar la primera versión de la propuesta. Vamos a trabajar en la 6ª semana lo que son los operadores logísticos. Vamos a la 7ª semana a la revisión de avances de propuestas de grado, que es lo que se han avanzado, y llegamos a la 8ª semana, que es el primer parcial, que hacemos una sustentación de esta propuesta de investigación. Entonces, una vez transcurridas 8 semanas, vamos a sustentar nuestra propuesta de investigación, que ya debe tener como un marco estructurado, claro, de saber para dónde vamos. Ahí arrancamos lo que es el concepto de anteproyecto. Entonces, tenemos 4 semanas donde desarrollamos eso.
que es el concepto del anteproyecto, la revisión de la primera versión de anteproyecto, avanzamos en el anteproyecto y en la 12ª semana sustentamos el anteproyecto de grado. Y entramos a la tercera fase, que ya es el proyecto. Entonces, hablamos de ese concepto de qué es el proyecto, revisamos lo que es el planteamiento del problema, la hipótesis y los presupuestos del proyecto de grado, revisamos los avances y llegamos a la 16ª semana a la sustentación del proyecto de grado. Entonces, ¿qué hacemos a lo largo de todo el semestre? Vamos construyendo a través de las actividades un documento. Ese documento se perfecciona y se entrega en la 8ª, en la 12ª y en la 16ª semana. En la 8ª se llama propuesta de investigación, en la 12ª se llama anteproyecto de grado y en la 16ª se llama proyecto de grado. Entonces, es como los avances digamos, de cada uno de esos pasos que, como ya lo vamos a ver a lo largo de la asignatura, nos va a facilitar. O sea, lo que yo busco es tener un medio de crearles herramientas a ustedes de manera sencilla y fácil que puedan ustedes, digamos, a través de esas herramientas ir construyendo una propuesta, un anteproyecto y un proyecto de grado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta sobre los contenidos? Profe, más que los contenidos, yo tengo una preguntita. Digamos que mi proyecto tenga que ver algo con realidad aumentada o realidad virtual, pero en este preciso momento no cuento con mucho conocimiento acerca de eso, pero me gustaría. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que poner algo como, ¿cómo decirlo? Crearlo, o por ahora nos vamos a centrar más que todo en la investigación? Por eso, ¿qué es lo que tú quieres hacer un proyecto sobre realidad virtual? Vamos a colocarlo en tema. Entonces, yo lo que hago, digamos, a partir de allí, es empezar a idear qué situación quiero yo a través de realidad virtual trabajar. Identifico una situación. Esa situación la llevo ¿a qué? A que sea un problema y que se convierta en un tema de investigación. Entonces, yo lo que empiezo es ir paso a paso, ir construyendo a través del árbol del problema, del árbol de objetivos y, digamos, cada uno de los elementos, toda una información teórica que me va a permitir a mí empaparme y conocer de esa situación, para poder decir, yo lo puedo hacer por este camino, lo puedo hacer por este otro, lo puedo ir creando, y eso es lo que en la práctica nosotros vamos a hacer. Por eso se llama investigación documental. Este proyecto que vamos a entregar es una investigación documental de un tema de investigación que yo quiero desarrollar, o que por lo menos yo construí para desarrollar, porque cada uno, como lo vamos a ver, puede coger el camino digamos, hacerlo a través de prácticas o tomar, digamos, un posgrado. Cada uno cogerá el camino que quiera, pero en esta asignatura lo que hacemos es que metodológicamente buscamos la forma de construir desde el punto de vista documental, a través de información documentada, una propuesta de un proyecto de grado. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, es que poniéndolo en mis palabras, qué pena, es que para entender, para asegurarme que lo entendí, va en esta asignatura, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la investigación y el análisis, no vamos a implementarlo todavía. Correcto, eso es. Bueno. O sea, nosotros al final entregamos, ¿qué? Un documento escrito con todo el soporte documental de lo que podría ser tu proyecto de investigación. Ya lo haría en proyecto de grado 2, la implementación del tema, si lo determina, o en la forma como se tenga planteado, pero generalmente está en proyecto de grado 2, el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? Excelente. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué metodología yo utilizo? Es aprender haciendo. Entonces, cada actividad, cada semana, nosotros colocamos una actividad. Y esa actividad tiene que, a los 8 días, o sea, a más tardar el domingo antes de la clase, tenemos que haberla subido a la plataforma. ¿Por qué? Porque sobre eso es que nosotros hacemos la siguiente actividad, o sea, vamos sumando actividad tras actividad. Entonces, si yo no hice la actividad 1, pues no voy a poder hacer la actividad 2. Y si no hice la actividad 1 y 2, menos voy a poder hacer la 3. Y así sucesivamente, porque en la 8ª semana lo que hago es ya una propuesta de investigación, que son las 7 actividades que he visto a lo largo de esas 7 semanas, las relaciono, las documento, estructuro un documento y lo presento.
Entonces, eso es lo importante de eso. Entonces, pero ¿eso qué es? Eso es una metodología que se llama aprender haciendo y que en la práctica nosotros lo vamos a desarrollar. Entonces, los días lunes de 9 a 11 vamos a hablar de un tema. Vamos a dejar algunos minutos para que se reflexione sobre eso, pero en el transcurso de la semana ustedes tienen que realizar esa actividad sincrónica y a más tardar el domingo a las 23:59 tienen que haberla subido para que pueda yo sobre esas actividades retomar, ver qué errores, regenerar el proceso de retroalimentación y así, pues obviamente ir construyendo nuestro propuesto, nuestro anteproyecto y nuestro proyecto de grado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es el método de calificación? Pues desafortunadamente, a mí dentro del tema de calificación, yo soy de los que siempre he dicho, es un tema que en la práctica, en muchos países del mundo, el tema de calificación no está dado porque a veces lo que hace las personas es aferrarse a pasar una materia, pero no aprender. En otros países lo que se hace es que lo más importante es el apropiarse, no importa la calificación. Nuestra cultura está dado mucho a medir. Entonces, como lo que nosotros hacemos es medir, tenemos una vara y los que pasen por encima de esa vara pasaron y los que no, pues no. Entonces, todo el mundo piensa es en pasar la vara, no en aprender. Yo aspiro a que pensemos en más bien aprender sin importarnos eso. Si ustedes hacen las actividades conscientemente, no van a tener ningún problema, porque la sustentación es lo que hace uno, es que uno después de haber hecho las actividades, lo que hace es sustentarlo y presentar un documento. Entonces, en la práctica es muy sencillo. Sin embargo, me toca, digamos, establecer un sistema de calificación, nuestro modelo lo da. Entonces, tengo 3 cohortes, un cohorte de 35, que es el primero en la 8ª semana, para los cuales hemos desarrollado 7 actividades que valen un 20% y la sustentación de la propuesta de investigación vale un 15%. Un segundo cohorte que va entre la semana 9ª a la 12ª, que tiene también un valor del 35%, tiene 3 actividades que tienen un valor del 20 y una sustentación del anteproyecto que tiene un valor del 15 para un 35. Y una tercera cohorte que es en la 16ª semana, que es la sustentación del proyecto de grado, que vale un 30%. Entonces, sumado esos 3 puntos me da el 100% de la nota. Lo que quiere decir que si yo hago las actividades organizadamente, ¿sí? Y las llevo a feliz término, con toda seguridad no vamos a tener complicaciones en el desarrollo de nuestra materia. ¿Hasta ahí es claro? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, queda claro. Ok. Sigamos. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos, digamos, dentro de este proceso es, digamos, ir haciendo. Coloco una actividad, la hacemos, nos va a permitir a partir de allí generar procesos de discusión, de retroalimentación, mirar cómo las cosas, y eso va a permitir que nosotros la revisemos y con base en esa revisión las corrijamos, nos apropiemos de ese conocimiento y una vez apropiado, lo que hacemos es aplicarlo. Entonces, esos 4 pasos es lo que se conoce como aprendizaje activo. Hacer, revisar, aprender y aplicar. Hacemos las cosas, las experimentamos, las revisamos, las retroalimentamos, nos apropiamos y las aplicamos. Entonces son los 4 pasos que normalmente dentro del método de lo que es, digamos, aprender haciendo, vamos a dar. Entonces, bueno, arrancamos. ¿Qué es lo importante dentro de toda propuesta, dentro de toda la vida de las personas? Es hacernos preguntas. Las preguntas nos dan la posibilidad de ahondar en el conocimiento. Cuando tú te preguntas algo, pues obviamente requiere de una respuesta. La mayoría de personas que no nos hacemos preguntas, pues cada vez el conocimiento, pues lo pasamos, pero no aprendemos, no nos apropiamos de ello. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando yo estoy leyendo y hay una palabra que no la entiendo porque la desconozco, lo que yo hago es preguntarme, ¿y esta palabra qué quiere decir? Hay personas que siguen derecho, saltan la palabra y siguen leyendo, sin importar qué es lo que esa palabra dice. Muchas veces esa palabra juega un papel esencial dentro de la comprensión de un párrafo. Entonces, lo que uno normalmente es que se pregunta, ¿y qué es esto? Uno debe parar, buscar, entender y comprender qué es lo que dice esa palabra y a partir de allí volver a leer ese párrafo y con toda seguridad lo van a entender de una mejor forma. ¿Pero qué hice? Paré para hacerme una pregunta. ¿Qué es lo que desafortunadamente, y voy a subrayar ahí muy desafortunadamente, lo que es nuestro sistema educativo se ha perdido?
se ha perdido de que las personas no nos preguntemos. De hecho, cuando nosotros entramos a la primaria o al preescolar, muchos de los profesores que hemos tenido nos cercenaron esa posibilidad de preguntarnos. Entonces, cuando usted iba a preguntar, no me pregunta, lo regañaba, entonces aprendimos a tener miedo al preguntar. Entonces, ¿eso qué conlleva? A que muchos nos dé miedo preguntar y mucho más nos dé miedo en cuestionarnos. Entonces, es importante dentro de esta lógica que ustedes nuevamente retomen eso, que siempre se estén preguntando por qué, cómo, cuándo, dónde, qué, quién. Siempre todas esas preguntas nos van a ayudar un poco a comprender, y si comprendo un problema, voy a entender de manera sencilla la forma de poder dar solución a ese problema. Y en el caso de ustedes como ingenieros de sistemas juega un papel esencial eso. Si ustedes se preguntan, van a entender el problema, y si se entienden, lo pueden resolver, pueden programar, pueden diseñar, pueden hacer 10,000 cosas que juegan un papel importante dentro de lo que es su carrera. Entonces, importante que tengamos en cuenta que el preguntarnos va a facilitar la posibilidad de poder desarrollar el conocimiento y a partir de allí poder entender mucho más fácil las situaciones problemáticas y esas situaciones problemáticas desarrollarlas. Vamos a ver muy rápido algunas normas que nos permite evidenciar lo que hoy tenemos como trabajo de grado. Está el acuerdo del Consejo Académico número 12 del 22 de julio del 2015, donde por medio del cual se modifica el acuerdo número 25 del 26 de octubre del 2005, que reglamenta los trabajos de grado para todos los programas de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, establece en su artículo primero que la asignatura de trabajo de grado es aquella en la cual el estudiante tiene la oportunidad de enfrentar con visión profesional un problema de investigación, aplicación, creación o innovación basándose en los conocimientos y métodos adquiridos durante su proceso de formación. Tiene como objetivo fomentar la autonomía del estudiante para su ejercicio disciplinar o profesional en su área de conocimiento. ¿Qué quiere decirnos con eso? El trabajo de grado lo que busca en términos prácticos es eso, es que ustedes aprendan desde el punto de vista real a solucionar problemas basados en ¿qué? En la aplicación, la creación o innovación del conocimiento que se adquirió a lo largo de la carrera. ¿Qué es lo que ha faltado? Lo que al comienzo les dije, que ustedes documenten eso, que lo puedan escribir, que lo puedan facilitar en un texto. Y eso es lo que vamos a tratar en este semestre en la formulación del proyecto de grado, de poder, digamos, aprender esas herramientas que nos facilite ese trabajo. Segundo, el trabajo de grado es una asignatura de carácter especial que puede realizarse en algunas de las siguientes modalidades. Trabajo de investigación formativa, realizar proyecto de investigación o proyecto de aplicación o monografía, prácticas de extensión, realizar prácticas universitarias o emprendimiento empresarial o prácticas docente asistencial o proyecto social. Entonces ahí las prácticas, formación propedéutica, cursar 2 asignaturas en un programa a nivel superior y seminarios especializados, realizar un curso especializado diseñado por el comité curricular de cada programa y aprobado por el consejo de la facultad. Entonces, si bien tenemos todas esas opciones, también tenemos la asignatura de trabajo de grado 1 y 2 que nos ayuda desde el punto de vista práctico a lo que vimos en el artículo anterior, poder aplicar, crear e innovar y ese conocimiento y esos métodos adquiridos en la carrera para poderlos desarrollar. Entonces juega un papel fundamental dentro de eso. Y en el caso particular de la asignatura, yo voy a hacer demasiado énfasis en la información teórica, en poder investigar teóricamente situaciones problemáticas para poder dar soluciones mucho más reales y efectivas. Parágrafo. Por recomendación del comité curricular de cada programa, el Consejo de Facultad definirá para el plan de estudios correspondiente la modalidad o modalidades de la asignatura de trabajo de grado que puede desarrollar los estudiantes del programa según el artículo 2 del presente acuerdo, para lo cual los comités tendrán un plazo de 6 meses. En el caso nuestro, están abiertas esas posibilidades. El segundo, digamos, norma que vamos a revisar para tenerlo claro es el acuerdo 1 del 14 de enero del 2016, por medio del cual se reglamenta la asignatura de trabajo de grado para la Facultad de Ingenierías de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 12
del 22 de julio del 2015 del Consejo Académico. O sea que en nuestra facultad ya se reglamentó esa materia. ¿Qué dice? Artículo primero, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, el número de créditos académicos y requisitos de la asignatura de trabajo de grado en cada uno de los programas de la Facultad de Ingeniería es: programa de Ingeniería de Sistemas, 6 créditos académicos y el prerequisito es el proyecto de grado 1. O sea, que este proyecto le da la posibilidad de entrar a el trabajo de grado 2 como elemento fundamental, habiendo escrito ya una propuesta real, que es lo que se denomina proyecto de grado. ¿De acuerdo? Las asignaturas de trabajo de grado pueden desarrollarse en alguna de las siguientes modalidades: trabajo de investigación formativo, prácticas de extensión y formaciones propedéuticas. Trabajo de grado investigativo es el desarrollo de este proyecto de grado 1. Prácticas de extensión es que puedan ir a practicarlo, y formación propedéutica, que tomen una especialización y 2 materias de ellas les sean válidas como proyecto de grado. Artículo tercero. Los estudiantes que matriculen la asignatura trabajo de grado deberán diligenciar y enviar al comité curricular de los programas de la Facultad de Ingeniería el formato de registro que estará disponible en la Secretaría y en la página web de la facultad. Entonces, este formato, que es cuando yo voy a presentar y voy a hacer el trabajo de investigación formativo, pues hay un formato que lo sacamos con base en el documento que yo hice en trabajo de grado 1. Entonces, este trabajo de grado le va a servir ¿para qué? Para poder presentar de manera mucho más fácil y sencilla el diligenciamiento de ese formato, que el comité curricular lo va a evaluar y le va a dar el camino para que ustedes lo puedan realizar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Artículo 5. La fecha técnica en la que se refiere, la ficha técnica a la que se refiere el artículo 7º del acuerdo 12 del Consejo Académico será un documento escrito. Artículo 6. Podrá realizarse el trabajo de grado en la modalidad de investigación formativa en grupos máximo de 2 estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso yo le decía, si tienen grupos, la idea es que esto lo puedan, digamos, en la práctica, ir avanzando eso. Eso se nos va a dar, digamos, porque la mayoría, creo, con excepción de una persona que me dijo, sí, que ya tenía grupo, creo que fueron 2, tienen la persona, pero no tienen el proyecto. Entonces, lo ideal no es que se colinche el uno del otro. Entonces, si lo que usted piense, yo me le sumo. No, vamos a trabajar por lo menos hasta lo que es el árbol de objetivos independientemente, y cada uno de alguna forma tiene que plantear una propuesta para ir avanzando, y ya cuando se conforme el grupo, ya lo tengo con el que persona, es que puedan discutir cuál de las 2 propuestas la ven ustedes más viable para que se puedan unir, y a partir de allí avanzar en grupos de 2 personas máximo para poder desarrollar este proyecto de grado. ¿Esto les queda claro? Sofía, en tus palabras, ¿me puedes decir qué es lo que acabé de decir en el artículo 6? Profe, Ana Sofía. Sí. O hay otra Sofía. No. El artículo 6 lo que está diciendo es que podemos trabajar en parejas los proyectos de grado. Usted nos recomienda que por ahora hasta el árbol de problemas, fue que dijo, trabajemos de manera independiente como para tener un planteamiento de un posible proyecto, y ya después decimos cuál de los 2 es más factible, cuál de los 2 nos gusta, pues como para tener opción. Correcto. Esto es. Vamos hasta el árbol de objetivos, o sea, 3 semanas. Hasta la 3ª semana vamos individuales. A partir de la 4ª nos unimos. ¿De acuerdo? O sea, Señor. Perdón, me interrumpo. Una duda. No me quedó totalmente claro cuáles son los requisitos para uno poder iniciar el proyecto de grado en cualquiera de sus modalidades. Por ejemplo, en el de prácticas, ¿cuáles serían los requisitos? No, el requisito es haber cursado ya, digamos, este proyecto de grado. Si ya lo cursó, tú en el segundo, en trabajo de grado 2, tú escoges la modalidad, cualquiera de las modalidades aquí está. Entonces, si vas a coger la primera, que es trabajo de investigación formativa, presentas el trabajo de grado 1. Y si no, pues obviamente ya escoges prácticas de extensión o formación, pero eso lo escribes tú en el trabajo de grado 2.
¿de acuerdo? Entonces ya tú Ah, decides. Pero listo, debes profe. haber desarrollado esta asignatura que es proyecto de grado 1. Entonces solo, o sea, hay que cursarla y obviamente aprobarla, pero no hay requisito de cierto número de créditos aprobados, ¿cierto? No, solamente son estos 2 porque la otra vale 4. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, antes de seguir, qué pena, antes de seguir, para decirle al compañero un par de datos que debería tener en cuenta. Tú has mirado los otros requisitos que piden las prácticas en la oficina de la tecnológica, ¿no? ¿O no has mirado? La verdad no lo tengo claro, pero si me puedes instruir, te lo agradecería bastante. Si quieres me dejas el número en el chat, yo ahorita te digo, porque sí, con ellos sí, de pronto con el profe, que es el área académica, no, pero en las prácticas empresariales, en la oficina de la tecnológica, sí le piden unos más requisitos. Listo, muchas gracias. Ana Sofía, si quieres, coloque donde lo sacaste, colóquelo en el chat para que todos los que quieran hacer, mire, porque es indispensable eso. Hay veces el desconocimiento cree que esto es sencillamente ir a escribir y sí lo que Ana Sofía dice es válido. Es que es una serie de prerequisitos que a veces son difíciles tenerlos. Entonces es importante que lo tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, artículo 7º. Una vez finalizado el trabajo de investigación formativa y durante el periodo académico correspondiente, debe realizar una presentación pública del trabajo como requisito para que el director de trabajo de grado emita la nota final. ¿Qué quiere decir esto? Que en segundo semestre, o sea, en los 6 meses, 4 meses realmente que tenemos de eso, lo que hacemos es, hacemos una presentación al público de los resultados de nuestro proyecto de investigación y con base en esa presentación, más en la documentación realizada en el trabajo de grado 2, se saca la nota de eso y pues obviamente se cumple con el requisito de trabajo de grado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? No, profe. Ya iba a mirar porque se desconectaron. Bueno, sigamos. Entonces, pasos para cómo identificar un problema de investigación. Es importante. La mayoría no tenemos un problema de investigación. Entonces, como no tenemos un problema de investigación, a veces nos enredamos. Entonces, lo que uno hoy por hoy hemos perdido, y es algo, por ejemplo, que curiosamente yo dicto, se llama Desarrollo del Pensamiento Lógico en primer semestre, y juego con eso, que es la clase anterior a esta. O sea, de 8 a 9 yo enseño eso. Y un poco lo que en la práctica en primer semestre a veces no se da es eso, es poder entender que en la vida permanentemente hay situaciones y esas situaciones sin darnos cuenta es un problema, que podemos llevarlo al nivel de investigación y podemos en la práctica establecer ayudas que me van a permitir, digamos, desarrollar propuestas. Pero curiosamente lo que evidencia uno es que a lo largo de la carrera no hacemos eso. No vemos que a diario ustedes aprendan y agudicen la vista para mirar, esto lo puedo solucionar, esto lo puedo solucionar. Y vayan viendo de donde vean, donde vayan caminando, donde vayan observando, digan, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer esto. O sea, agudizar de alguna forma esa visión para que puedan entender propuestas que le permitan en la práctica desarrollar iniciativas para desarrollarse profesionalmente. Voy a poner un ejemplo. Salud. ¿Quién se le ocurre una idea para el tema de salud? Pongan un tema de salud, el que quieran. ¿Aló? Por ejemplo, pues este es un poquito avanzado, pero es un ejemplo que tuve en una materia que estoy viendo y es, por ejemplo, reconocimiento de enfermedades de la piel mediante el uso del aprendizaje de máquina. Sí. Entonces, digamos, de manera sencilla, ¿cuál era el problema? Que es un proyecto que se realizó en Ecuador. Entonces la problemática que planteaban era que las enfermedades de la piel son enfermedades que son relativamente fáciles de clasificar y de diagnosticar, pero el sistema de salud es deficiente, entonces se demoran mucho para diagnosticar al paciente y el paciente muchas veces prefiere desistir del tratamiento por lo mismo, por lo que son procesos muy demorados. Pero entonces crearon una aplicación
con aprendizaje de máquina, la retroalimentaron con bases de datos que contenían pues imágenes. Eso se llama aprendizaje supervisado. Entonces ya lo único que tienen que hacer, pues suena muy fácil, ¿cierto? Pero es un proceso bastante arduo. Entonces ya se descarga una aplicación móvil y solamente se le toma foto al área afectada, al área que afecta al paciente, y ya la inteligencia artificial le dice que exactamente, pues no al 100%, pero más o menos un 90% de efectividad, cuál es la afección y cuál es su tratamiento. Juan José, no, voy a hacerle una pregunta a sus compañeros, pero después quiero que tú me des la respuesta. ¿Ustedes conocían de eso algo? Jorge Osorio, ¿sabía algo de eso? Profe, pues yo justamente en estos días, en una asignatura, un profesor nos compartió un artículo tratando ese tema. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que era lo que le iba a preguntar a Juan José. Para poder entender esa situación tuvieron que documentarlo. Entonces, lo que Juan José habló es un caso del Ecuador. ¿Sí, Juan José? Correcto, profe. En concreto, pues es cierto lo que dicen los compañeros, es un paper que envió un profesor para un trabajo, entonces me pareció bastante interesante. El paper obviamente pues con todas las normas académicas, muy completo todo. De hecho estaba en inglés. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que si nosotros no documentamos las cosas, pues no lo vamos a ver. Nadie hubiese visto esto que les puso el profesor eso, les dio un documento, un informe de una investigación y ustedes a través de ello pudieron evidenciar el caso. Pero si yo lo puedo llevar a donde caso, voy a ponerlo sencillo. Todos hemos tenido la necesidad de colocar una cita. Hoy lo que hacemos normalmente es que nos toca llamar, ¿sí o no? Correcto. Entonces, usted llama y le pone la canción, y lo mandan el del uno tal, el otro tal, y va en la secuencia y se dura 45 minutos y después llega y se venció el tiempo y ¡pum! Le cuelgan. Y nos toca esperarnos a veces hasta meses para tener una cita. Ustedes desde el punto de vista de ingenieros, ¿ustedes creen que podrían solucionar eso? Sí, claro, profe, pues digamos que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Como dicen, pero de que se puede solucionar, sí. No es una tarea fácil, pero sí se podría. Ok, Ana Sofía, dime. Profe, yo no sé si usted ha visto la aplicación Doctoralia. Sí. Doctoralia es muy bacana porque permite hacer eso mismo que usted está contándonos a nosotros ahí. Solo que me imagino que usted está hablando de las entidades públicas, porque al final cada Doctoralia trabajas como más bien con entidades privadas, pero es muy bacano porque le muestra toda la agenda del doctor. Entonces le dice el miércoles 24 de noviembre a las 2 a.m., por ejemplo, hay una cita. Entonces usted clica ahí que separar y usted da sus datos y con quién y todo, pues muy bacano. Correcto. Eso es lo que realmente quería traer a colación, ¿sí? Uno lo que observa claramente es que un sistema establece los tiempos, le da media hora para cada cita, o sea, un doctor puede tener en una hora 2 citas, o si son 20 minutos, 3 citas en la hora, y están los espacios, y uno entra y automáticamente coloca sus datos y queda agendada de una vez su cita, o sea, eso puede ser, ¿cuánto demora eso? 5 minutos. Pero para eso hay toda detrás de eso una programación, que era lo que Ana Sofía decía. Doctoralia es un programa que le permite de manera fácil y sencilla a las personas acceder a una cita médica y no tener que generar todo ese proceso de días, de meses para poder tener el tema. Entonces, uno lo que empieza a darse cuenta es que todo puede desde el punto de vista de los sistemas facilitarlo. Obviamente aquí, si uno mira desde el punto de vista práctica, ¿quiénes se van a ir? Las que contestan el teléfono. ¿Por qué? Porque se vuelve mucho más eficiente el ejercicio. Y al volverse mucho más eficiente, lo que hacemos las personas es, sin darnos cuenta, hacerlo mucho más dispendioso, más demorado, y con base en eso, pues obviamente dificultar más las cosas.
Pero esto lo quería traer a colación para que ustedes se dieran cuenta de una cosa, hijos. Es que todo en la vida uno puede tener una solución. Pongamos otro ejemplo. El tema de transporte. ¿Quién se le ocurre una idea de transporte? Digamos, de los sistemas masivos de transporte. Juan Pablo López, a ver, ayúdame. Pues la verdad no se me ocurre nada, profe. Ya, le voy a colocar, voy a hacer el ejercicio y tú me vas a ayudar. Yo te voy a colocar la situación y tú me vas a ayudar, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que empezar a agudizar, Juan Pablo. Es a mirar cómo, y como ingeniero, cómo yo puedo solucionar un problema. ¿Qué pasa a las 7 de la mañana en uno de los terminales o en uno de los puntos donde, digamos, la gente se convoca para coger transporte? Llamémoslo aquí en Pereira, porque no sé si todos están aquí en Pereira, en una de las estaciones del Megabús, o en Cali en las del Mío, o en Bogotá en los de Transmilenio. ¿Qué pasa en una hora pico? Hay demasiada congestión, profe. Exacto, está lleno esa vaina. Y lo que uno ve es, dice, bueno, ¿qué es lo cómo solucionarse el problema desde el punto de vista lógico, Juan Pablo? Pues uno, desde el punto de vista lógico, uno diría que, por ejemplo, agregando más rutas. Correcto, o sea, aumentar la frecuencia. Cuando hay un incremento de demanda, la oferta tiene que aumentar. Entonces, lo que uno ve en muchos de los pasos es que se han creado sistemas donde se evidencia que cuando hay flujo, que están entrando gente, pues automáticamente lo que hace es aumentar la frecuencia. O sea, puede mandar a una estación un bus desocupado, a la siguiente otro bus desocupado, a la siguiente otro bus desocupado, para ir evacuando la cantidad de gente. Pero ¿eso qué lo hace? Lo hace un sistema que me permita recopilar la información, recopilar datos, tabularlos, organizarlos y crear un programa que me permita dar respuesta a ello. O sea, desde el punto de vista práctico, señor Juan Pablo, cuéntame. Sino que, bueno, por ejemplo, en el caso de Megabús, que pues yo he montado mucho para ir a, por ejemplo, cuando iba a la universidad, hay muchos problemas. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué hacen los señores que manejan? Cuando, digamos, terminan el recorrido, se quedan 10, 5, hasta 15 minutos parados. O sea, literalmente terminan, no hay gente y se quedan, digamos, en la última parte del recorrido, se quedan 10 minutos haciendo nada. Otra de las cosas que yo siempre he notado es que muchas veces hay una filota y llega llega un Megabús y sigue habiendo gente y no llegan más. Se demoran 10 minutos en llegar otro. Y otras veces pasa lo contrario, que no hay nada de gente y llegan hasta dos casi seguidos. Entonces, digamos que en eso hay mucha ineficiencia en cuanto al manejo de eso. Vamos a irnos a una idea que quiero que tú la evidencies, Juan Pablo. Y esto le sirve para todos como ejemplo. Estoy hablando con Juan Pablo, pero la idea es que todos lo piensen. ¿Usted cree que en Japón hay conductores en los metros? ¿Que se queden charlando y tomando tinto? Ah, no, profe, obvio no. O sea, ¿qué es lo que póngalo ahora en Pereira, en el Megabús? A futuro, ¿qué va a pasar con los conductores? Van a desaparecer. Van a ser reemplazados. ¿Por qué es lo que hace? Porque sin darnos cuenta las personas hacemos ineficientes los procesos. Las máquinas no, que es lo que ustedes hacen, hijos. Ustedes lo que hacen es programar, y cuando uno programa adecuadamente una máquina no se equivoca, ¿sí? O el mejor, se puede equivocar, pero el rango de equivocación es muy mínimo. Entonces, lo que hace es que cuando lo que vamos a hacer hacia futuro en 10 o 15 años es que Transmilenio o Megabús o el mío o Transcorta, no van a tener conductores, sencillamente sistemáticamente van a haber flujos y van a generar elementos que arrojen que este tipo de cosas no se den. Y eso es lo que en los países desarrollados ya hoy trabajan. ¿Usted cree que en Japón, en China, en esos sitios donde hay metros, a usted le dice, el metro desde el día anterior le dice a las 8:00 está en una estación? Usted llega y dice 7:59 minutos y 59. Cuando cambia 00, ahí está al frente el metro con las puertas abiertas. O sea, es algo que en la práctica nosotros
No lo tenemos todavía claro porque nos falta entender que todo esto se puede programar y organizar, y eso es lo que en la práctica muchos de ustedes pueden hacer. Pero ¿qué ha pasado y cuál es la diferencia entre los ingenieros de sistemas de esos países y nosotros? Es que a ellos desde muy niños los han puesto a eso, a que miren cómo crear soluciones a situaciones cotidianas y cada día se las van haciendo más complejas, y ellos están en años avanzados en virtud a eso. Nosotros miren lo que tenemos, llegamos a 9º semestre y aún no tenemos una idea de un proyecto de investigación, cuando realmente debiéramos de tener 1000. Y decir, mire, yo tengo esta. Esa es la gran dificultad y es la gran diferencia que nos lleva a que nosotros estemos rezagados de esas tecnologías, estemos rezagados de esas situaciones, porque ellos hoy por hoy tienen claro muchos de las formas de manejar el tema de inteligencia artificial. Ustedes más que nadie lo saben, cómo esos países han avanzado. Y han avanzado a tal punto que hoy pueden manejar lo que quieran sin necesidad de tener personas humanas. Han creado humanoides, que son personas, máquinas parecidas a personas que funcionan y que operan absolutamente muchos de los elementos dados. Entonces, eso es lo que, digamos, yo quiero traer a colación para que nosotros empecemos a visualizar que en cada situación pueden haber alternativas de solución a problemas, por simple que sea. Aquí colocamos uno en el tema de la salud, otro en el tema del transporte, y así podemos evacuar lo que ustedes quieran y van a encontrar situaciones que ameritan que investiguemos y que planteemos soluciones. Creo que, si mal no recuerdo, uno de ustedes habló del tema de la seguridad empresarial. Yo no sé quién fue. Uno que dijo que le gustaría trabajar en el tema de seguridad empresarial. Bueno, Pero sí hubo uno. Entonces, esa persona lo que busca es eso. No sé si se refiere a la seguridad informática o a la seguridad en el tema de vigilancia. Hay muchas cosas, por eso quería interactuar con esa persona diciendo, ¿qué es lo que quiere? Claro, es que uno puede tener 10.000 cosas que están dadas. De hecho, miren, hoy ustedes se han dado cuenta que esta pandemia que generó que muchas empresas desaparecieran, pero hay otras que encontraron una solución. ¿Sabe cuál fue la solución? Hoy se despacha virtualmente. Si uno mira Alibaba o Mercado Libre o todas estas plataformas de venta virtual, se crecieron. Y si ustedes miran, por ejemplo, vayan y miran en Unicentro, los Perico desaparecieron. Ese almacén que ustedes lo conocían, desaparecieron porque ahora todo es venta por plataformas. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que muchos encontraron elementos que fortalecieron situaciones que hoy por hoy es el camino. ¿Para qué? Pues obviamente para mejorar sus ingresos y cada día van a ser más ricos. Y van a ser más ricos, ¿por qué? Porque encontraron una potencialización dentro de eso. Entonces, a esas reflexiones que yo lo llamo, para que en la práctica nosotros podamos generar esa situación real de poder entender de manera sencilla cómo podemos llegar digamos, a propuestas de investigación reales. Y esas propuestas de investigación reales no son otra cosa que sencillamente poder evidenciar cosas que nosotros podemos hacer para mejorar cosas que funcionan mal, que no funcionan o que podrían mejorar su funcionamiento. Entonces, estábamos en esta diapositiva, ¿la ven ahí? Sí, señor. Sí, profe. Señor. ¿Cómo identificar un problema de investigación? Entonces decíamos, hay unos pasos. Yo coloqué, digamos, mecánicamente 9 pasos para poder llevar dentro de una secuencia. ¿Sí? Pasos para la definición de un problema a investigar. Entonces, identificar y valorar mis competencias en sistemas, tecnologías y metodologías. Entonces yo digo, oiga, yo terminé esta carrera, pues debo tener competencias para poder manejar, diseñar programas, trabajar con lo que sea. Entonces ahí es donde identifico y valoro hasta dónde puedo llegar. ¿Qué es lo que a mí me gusta? A mí me gusta diseñar, a mí me gusta programar, a mí me gusta, ¿qué me gusta? Y un poco hacia ese lado es el primer paso que yo debo tener, porque cuando uno trabaja en lo que le gusta, automáticamente las cosas uno sacrifica el tiempo sin ninguna, o sea, ni siquiera mide eso, porque está haciendo lo que se le gusta. Entonces, si a ustedes, a algunos les gusta jugar fútbol, pues pueden pasar horas jugando fútbol,
sin ningún problema, porque están haciendo lo que les gusta. Entonces, a eso es que yo identifico y valoro esas competencias. Debo de plantearme una propuesta, ojalá donde me guste, y a partir de allí empezar a experimentar ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué es eso? Es lo que habla el segundo punto, explorar mi entorno de identificar problemáticas de interés. Entonces, si a mí me gusta algo, empiezo yo a mirar en el entorno, oiga, qué situación, mire, ustedes, todos estamos en las casas nuestras, miren alrededor de ustedes, voy a volver aquí, miren alrededor de ustedes y díganme en qué podrían mejorar. Camilo Bedoya. ¿En dónde estás? ¿Tú estás en tu cuarto? ¿Estás en la sala? ¿En dónde estás? En mi cuarto en este momento. Bueno, mira alrededor de tu cuarto. ¿Qué podrías tú mejorar? ¿Qué crees que podrías mejorar? Uy, profe, pues, ahí sí me la puso difícil, la verdad. ¿Qué tal es la iluminación? ¿Qué tal es el sonido? Bueno, sí, sí, ahora que recuerdo, sí puede parte de la iluminación porque mi cuarto está como por así decirlo, la mitad de la casa, entonces no tiene ventanas. Entonces a veces la iluminación es muy baja y pues es muy fácil que se me peguen las cobijas debido a la oscuridad. Ok, correcto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? Ya puedes mejorar. Y tú puedes en determinado momento jugar. Tú puedes hoy ya utilicen los sistemas inteligentes de iluminación. Hay un sistema inteligente que mide Sí, cuál es. pues creo que en Amazon lo venden y todo, que es, Claro. pues uno lo adapta, pues uno lo pone y pone el bombillo y lo conecta con el celular y lo activa para que se encienda en X momento. Correcto. Y dependiendo de las circunstancias, ellos te dan una intensidad lumínica que ayuda a activar la concentración o el descanso y juegan con eso. Entonces, sin darse cuenta, mire, alguien programó algo. Es que dice, la luz debe tener determinada intensidad cuando uno quiere descansar, cuando uno quiere pensar, cuando uno quiere relajarse. Y en términos reales, eso se llama iluminación inteligente y esa iluminación inteligente se puede programar. O sea, cualquier cosa en la vida puede tener esas circunstancias de poder construir cosas. Entonces, cuando yo llego y les digo a ustedes, oye, hijos, vamos a explorar y a ver en su entorno qué problemáticas de interés podríamos mirar. Uno puede tener infinidad de cosas. Lo que sucede es que nosotros ya cercenamos esa opción, o sea, nos la quitamos. No vemos las situaciones, pero si ustedes miran en su casa, ustedes podrían programar muchas cosas que pueden mejorar el trabajo de sus padres, el trabajo de sus hermanos, mejorar las situaciones de la casa y generar un mejor estar sin darse cuenta, pero no nos activamos. O sea, siempre tenemos que ver que un problema es algo extremadamente complejo que solamente los pueden hacer los científicos de determinados institutos, porque lo contrario no es un proyecto de investigación. No, un proyecto de investigación surge de ideas simples y sencillas. Entonces, ahí es donde juega un papel fundamental que nosotros empecemos a identificar ese ejercicio como un ejercicio real de lo que nosotros queremos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Identificar campos especializados de mi interés. Entonces, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Y dentro de eso, puedo programar, puedo empezar a programar cosas, puedo empezar a diseñar, puedo empezar a estructurar soluciones. Entonces, yo lo que pienso en la práctica es eso, es que si yo me doy cuenta cuál es el interés que el noveno semestre ya tengo sobre mi carrera, pues obviamente eso me va a facilitar que yo pueda empezar a partir de allí a escoger una situación problemática y con base en ello, pues empezar a resolver un problema. Entonces, ese tercer punto es fundamental, es qué quiero especializarse dentro de lo que es mi interés para llegar a reconocer los aspectos de innovación que yo quiero proponer. Entonces, yo cuando llego y digo, oiga, mire, aquí está fallando algo, aquí no está esto bien, o esto puedo mejorarlo, automáticamente sin darme cuenta, puedo generar una propuesta de innovación, de mejoramiento de algo que está funcionando. Y ese es otro paso que yo podría dar. Una vez visto eso, lo que hago es plantear alternativas, o sea, mirar opciones. ¿Qué puedo? Profe, qué pena Señora, me interrumpo. Usted nos está mostrando, usted nos quiere mostrar la presentación o seguimos sin la presentación. Es que, bueno, ya los voy a mostrar, ya los paso. Un momentico. Perdona.
que como había apagado, pensé que estaba presentada. Ya, ¿ahora sí la están viendo? Sí, pues sí. Ok. Entonces habíamos visto esto hasta acá, reconocer aspectos de innovación en mi propuesta, plantear alternativas, o sea, caminos. Yo puedo tener varios caminos, digo, yo lo puedo hacer por este lado, lo puedo hacer por este, o lo puedo hacer por este. Entonces, son los caminos. Revisar estudios preliminares para aclarar conceptos. Este es clave. Porque en la documentación me permite en muchos de los casos, yo pueda que no tenga la idea cómo solucionar el problema, pero cuando yo llego y miro lo que está allí y empiezo a investigar sobre eso, automáticamente me abre múltiples posibilidades. O sea, esos papers o esos documentos de investigación lo que hacen es eso, es abrirme caminos, decir, oiga, por este lado lo puedo afrontar, por este lado, y me va a dar como alternativas para poder yo dar soluciones al problema. Delimitar barreras de acceso a la investigación. Entonces, hay cosas que definitivamente por problemas económicos o problemas de circunstancias, no puedo acceder a muchas cosas. Entonces, tengo que limitarlo. Eso se llama alcance. Entonces, esa delimitación voy a llevarlo hasta acá mi investigación. Y una vez establecido, ya puedo definir un tema de investigación. Y ese tema de investigación es lo que me va a permitir poder, digamos, resolver situaciones de mi interés, que a mí me interesa, dentro de lo que es el campo de la investigación. Son como ese camino que nosotros tenemos que continuar para poder facilitar ese proceso. ¿Cómo identificar un problema de investigación? Establecer el área de conocimiento y la metodología a aplicar. Entonces, claro, yo ya tengo eso, tengo un tema, pues lo que hago es, me meto en esa área del conocimiento y a partir de allí puedo empezar a mirar cómo otras personas lo hicieron para buscar una metodología a aplicar. Entonces, encuentro los caminos de cómo hacer. Entonces, eso es como cuando me ponen a hacer ahorita llamemos un cocido boyacense en el eje cafetero y dicen, y esta miércoles, ¿cómo se hace? Pero lo que hago es, me meto en el conocimiento que es cómo se prepara eso y busco la metodología bajo un tutorial o bajo una guía de cómo se hace y lo hago paso a paso. Entonces aprendo sin darme cuenta eso. ¿Qué es aprender? Apropiarse de ese conocimiento. Determinar la especialidad que se estudiará en la investigación. Entonces, ¿qué punto es el que yo quiero resolver? A veces queremos resolver todo, no lo vamos a poder, entonces nos tenemos que ir a un punto determinado. Y máxime ahorita cuando el alcance está limitado por un tiempo. Entonces yo tengo 4 o 5 meses para hacer mi trabajo de grado. Yo no me puedo durar 10 años porque automáticamente no voy a poderlo hacer. Tengo que tener un límite que son 4 o 5 meses para hacerlo. Entonces ahí hay un alcance. Entonces tengo que ir a un punto, a una especialidad, mirar qué es lo que voy a hacer. Escribo los temas generales de interés al estudiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo estudiar para poder avanzar? Desarrollar temas específicos de investigación. Entonces, lo que hago es ya empiezo a investigar sobre esos temas y eso me va a permitir describir problemáticas alternativas para poder cada vez discernir dentro de ese enredo que pueda encontrar yo situaciones que me van a permitir poder llegar al fondo de la situación problemática y a partir de allí poder dar solución. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, ahí va quedando claro. Temas, yo coloqué aquí uno, pero temas es lo que tenemos. En tecnología podemos trabajar con multimedia, movilidad, bases de datos, inteligencia de negocios, programación. En la inteligencia de negocios, minería de datos, dashboarding, simulaciones de escenarios, balance cost card, tableros de financieros, tableros logísticos, tableros estratégicos, o sea, campos de acción en la investigación son los que hay. Lo que sucede es que a veces nosotros nos limitamos en la base de datos, integridad de datos, seguridad, diseños de base de datos, seguridad de banco, seguridad de telecomunicaciones, sistemas de prevención de virus, ¿sí? Todos esos temas podría uno tener eso, pero ya encontramos que el camino es ojalá irnos hacia algo que nos guste, que sea de nuestro interés y con base en ello podamos de alguna forma avanzar en la construcción de ¿qué? Un proyecto de grado y no morir en el intento. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que hacer desde la primera clase es que vamos a construir un proyecto de grado y lo vamos a construir que nos guste, que sea de nuestro interés, que en la práctica pueda que, digamos, tengamos al comienzo otra forma de ver las cosas, pero de pronto con esta construcción digo, no sabe que yo voy a hacer ese trabajo de grado, ese proyecto de grado, porque me parece que puedo aportar, que puedo tener elementos que me pueden dar. Entonces, vamos a trabajar eso.
¿Cómo formular un proyecto de grado y no morir en el intento? Entonces, primero tenemos que partir de qué es un proyecto de investigación. Entonces, un proyecto de investigación es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, o sea, que se relacionan entre sí con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr objetivos deseados. Entonces, lo que yo hago es que sin darme cuenta, cuando yo tengo una situación problemática, la he entendido, la he comprendido, sé cómo poder generar soluciones, he investigado, ya tengo el camino, planteo un objetivo y digo, oiga, yo quiero solucionar, llegar a esto. El objetivo es mi meta. Y para esa meta yo tengo que plantear, ¿qué? Unas actividades. Esas actividades sí están interrelacionadas porque la actividad 1 está relacionada con la actividad 2, la 2 con la 3 con la 4 y la suma de todas esas actividades me van a permitir llegar al objetivo o a la meta que yo he propuesto. Entonces, sin darme cuenta, el proyecto de investigación, según lo que hace es eso, es plantear el conocimiento de una situación problemática, entenderla, comprenderla, tenerla clara y a partir de allí plantear una meta que es un objetivo y con base en ese objetivo estructurar unas actividades interrelacionadas que tengan un inicio y un final para poder llegar a esa meta. Esa es una definición. Veamos otra, la de Palomar. Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas, el uno dijo actividades, este dijo acciones, y dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación en un plazo limitado y con recursos presupuestados. Entonces, lo estamos viendo que es la misma, han dicho en otras palabras, mientras que el uno decía actividades interrelacionadas, este dice acciones, y dirigidas a lograr ¿qué? Un resultado, que es una meta, en un tiempo determinado. Entonces, lo que hacemos es, establecemos eso. Otra definición, un proyecto es ni más ni menos la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Es dar solución a una situación que tenemos. Entonces, tenemos una definición de un problema. ¿Cuáles son las características de un proyecto de investigación? Tiene un principio y un fin en tiempo. Entonces, la limitante, una de las grandes limitantes que nosotros tenemos para nuestro proyecto de grado es el tiempo, 5 meses. Entonces, tenemos que hacer una investigación en 5 meses. Entonces, tenemos que programar y para eso está nuestro proyecto de grado 1. Vamos a programar en un tiempo de 5 meses nuestro proyecto de investigación. Existe un objetivo definido alcanzable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que la meta, que es el objetivo general, debe ser alcanzable. Yo la tengo que alcanzar. Y para eso construyo unos objetivos específicos, que es el camino para conseguir esa meta general, que es el objetivo general. Entonces, tengo que sea alcanzable, que pueda ser medible, que sea realizable. Requiere de un proceso de planificación. Entonces, hay un plan. Entonces, para eso yo tengo los objetivos. Los objetivos específicos son métricas. Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Entonces, cada uno de ellos va a tener un plan. Entonces, digo, yo voy a llegar a diagnosticar. Entonces, el resultado es un diagnóstico. Entonces, ¿qué actividades o acciones interrelacionadas tengo que hacer para poder llegar a ese diagnóstico, que es la primera meta? Una vez tengo esa primera meta, arranco la segunda meta y las actividades que van a realizar esa segunda meta. Y la suma de las 4 metas, meta 1, 2, 3, 4, que son los objetivos específicos, me van a dar el objetivo general, que es la meta alcanzable que yo he planteado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Se identifica un conjunto de actividades o tareas. Ya lo acabo de hacer. Cada actividad, cada meta pequeña del objetivo van a tener unas actividades o tareas que van a ser secuenciales. Sucesión lógica de actividades en fases, agrupar personas o funciones de necesidades específicas de cada actividad. Entonces, lo que hacemos es ir relacionándolas, interrelacionándolas y contar con los recursos necesarios para cada una de las actividades. Entonces, cada actividad tiene que ser construida sabiendo de que puedo realizarla. Yo no puedo coger información o hacer una actividad que no voy a confiar, no la voy a poder realizar, porque sería absurdo plantear eso y esa meta no se alcanzaría, y si no se alcanza esa meta no se lograría la meta final, que es el objetivo general. ¿Cómo nace un proyecto de investigación? Primero, ¿es relevante el tema? ¿Ustedes qué creen?
Claro, profe. Total, porque ahí es donde está la iniciativa, ahí es donde está mi interés. Entonces yo tengo un tema, creo que Ana Sofía dijo, a mí me gusta la inteligencia artificial. Entonces hay un tema que decía, va a trabajar en inteligencia artificial. Entonces ese es el tema y para mí tiene gran relevancia eso porque es lo que está en mi interés. O sea, ya tengo un tema que es como la especialidad donde voy a trabajar. ¿Qué impacto tenía mis hallazgos? O sea, dentro de eso planteo un problema. Y ese problema me va a permitir decir, oiga, yo puedo trabajar en esto, puedo trabajar en esto, puedo trabajar en esto. Y cada uno va a decir, oiga, ¿qué impacto puede tener? Entonces, esto me puede dar esta solución, este me puede dar esta solución y este me puede dar esta solución. Entonces, dependiendo del mismo impacto, puede uno coger cuál es de esos el hallazgo que quiero yo solucionar. ¿Hay alguna hipótesis de lo que está sucediendo? O sea, ya cuando me meto en eso digo, oiga, ¿cómo? ¿Será que yo puedo solucionarlo de esta forma? Entonces me meto dentro de esa hipótesis que es la posible alternativa de solución a eso. Y por último, se ha investigado antes sobre ese tema. Entonces, si no se ha investigado, yo tengo que empezar a recabar, a hacer minería de información sobre eso. ¿Qué es minería? Ir y buscar donde sea información que me permita poder tener la información suficiente. ¿Para qué? Para poder dar la respuesta al problema. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Elección del tema. Cuando realizamos un proyecto de investigación, primero debemos optar por un tópico que te interese indagar, o sea, que sea de su interés. ¿Qué temas son de interés para ti? Es algo que es fundamental. ¿Qué me gustaría a mí trabajar dentro de una investigación? ¿Qué tema me gusta? ¿Cuáles son los motivos de tu preferencia? O sea, ¿qué me motiva a eso? A que yo prefiera eso. ¿Qué pretende lograr con esa búsqueda? O sea, yo voy a empezar a buscar qué es lo que yo pretendo hacer. ¿Qué aporta el tópico a tu formación como estudiante? O sea, ¿cómo puedo yo tener los elementos requeridos y necesarios para entender el problema y dar una posible solución? ¿Qué beneficios traería a la comunidad o a los que están afrontando ese problema? Entonces, ¿qué beneficios están dados? Entonces, en esas 5 preguntas me van a ayudar ¿a qué? A tener la elección del tema y a partir de esa elección del tema poder llegar a la problemática que quiero yo dar solución. La delimitación del tema. Entonces, claro, muchas veces lo que hacemos es que entramos en el problema, vemos el problema, pero el problema es tan grande que no le delimitamos, o sea, no le empezamos a cortar las alas para saber qué es lo que yo quiero. Y en muchos de los casos, ya lo dije, los límites están dados en el tiempo, en el presupuesto, en las herramientas que yo requiero para poderlo hacer. Entonces, la delimitación es acotar, reducir o precisar un tema de estudiar. ¿Sí? Se delimita a través de señalar el tiempo, el lugar específico del tema elegido. Delimitar un tema implica reducirlo para que el investigador le sea fácil controlar la investigación y hacerla viable. Además, con la delimitación se busca ahorrar tiempos, esfuerzos y dinero. Por lo tanto, la delimitación del tema debe ser muy concreta y dirigida a contestar una sola pregunta específica. Es lo que les he dicho. Yo puedo tener la situación problemática, el problema puede ser tan grande, pero yo empiezo a desmarañar eso a través de la investigación documental y puedo llegar a encontrar, decir, lo que quiero hacer es esto. Y ahí es donde hago la pregunta específica. Yo podré dar solución a esto y ahí es donde empiezo yo a indagar y a encontrar cómo ese tema, esa situación, puedo darle respuesta al problema. ¿Qué vamos a hacer en esta primera semana? Es nuestra actividad de la semana. Lo primero, vamos a identificar un problema a investigar. Para ello, ustedes deben establecer algo que no funciona, que funciona mal o que podría funcionar mejor. Una vez identificado, debe describir o identificar cuál es su problema en el tema que sea de su interés. Y coloqué 1, el semestre pasado coloqué 2, pero aquí quiero que se centren en 1. Segundo punto de la actividad, la dinámica para esta etapa del ejercicio consiste en registrar preguntas sobre cuál sería el problema principal a investigar y sus posibles causas y efectos. Entonces, cuando yo ya tengo el problema, lo he descrito, lo que hago es mirar cuál sería el problema principal que yo voy a investigar y qué creen ustedes que causó ese problema, ¿sí? ¿Y qué pasa
que ese problema, qué efectos me generan. Entonces, en muchos de los casos, este punto para mí es fundamental, porque las causas es lo que están ocasionando el problema y los efectos es lo que el problema genera. Entonces, por ejemplo, una causa voy a colocar, puede ser la desnutrición en una enfermedad, y la enfermedad, ¿qué es lo que ocasiona? La muerte. Entonces, ahí es donde vemos qué es una causa y qué es un efecto. Entonces, si yo identifico el problema central de investigación, puedo tratar de empezar a esbozar causas y efectos de esa situación. Luego los debo registrar. O sea, ¿qué es registrar? Escribir. Señor. Dos preguntitas. La primera, este documento está en una de las actividades que puse en el Classroom, ¿cierto? Sí, ahorita se lo muestro. Listo. Entonces llego, diga, una vez tengo eso, cuáles son las posibles causas y efectos, lo que hago es registrarlo. ¿Qué es registrar? Escribirlo. Entonces, toda la información que me dé esa situación de las causas y el efecto, los tengo que escribir, agrupar y consolidar dentro de un aprendizaje que me permita de manera tal encontrar una estructura para poder ya proponer propuestas o desarrollar propuestas de solución al problema. Entonces, importante en este segundo punto, identificar el tema central, establecer causas y efectos, escribir esas causas, esos efectos, ese problema que ya lo tengo identificado para poder generar alternativas de solución. Y la tercera, realizar un escrito, que es todo lo que hemos visto, el cual debe tener en qué consiste la problemática u oportunidad que quiere investigar basado en la pregunta que usted se ha hecho. Segundo, describa las causas y efectos que pueda darle una estructura a los diferentes temas que son importantes o motivan a desarrollar una propuesta de investigación. Y tercero, establezca cuál sería el impacto o resultado esperado si la solución fuera implementada. ¿Qué beneficios generales puede dar a la solución a quienes están afrontando ese problema? Son los 3 puntos que vamos a traer a nuestra propuesta de investigación, ¿de acuerdo? En nuestra primera actividad. ¿Les queda claro? Sí, profe. Bueno, pues me preguntaban dónde están. Entonces yo vuelvo aquí a mi proyecto de grado. Mire, aquí lo tengo, proyecto de grado. Si quiero voy por semana, entonces voy a la primera semana. Y aquí encuentro, en la primera semana encontraron investigación, cómo aprendemos a investigar, un libro. La clase que acaban de ver está aquí. Y aquí mismo, esta tarde va a tener la clase grabada. Entonces aquí lo tenemos. Y acá está la actividad. Aquí está establecido lo que acabaron de ver, pero si lo quiero bajar, aquí está la actividad. Identificar el problema, investigar, realizar las preguntas, todo lo que está. Ay, hijo de madre, dejé el de esto. Esto lo voy a corregir, porque dejé el del pasado que era con audio y eso. Ya lo voy a corregir, o sea, voy a subir nuevamente este documento porque me quedó el del semestre pasado. ¿De acuerdo? Entonces, profe, yo tengo una preguntita de casualidad. ¿Usted no conoce de alguna página o algún lugar donde uno pueda ir y, por ejemplo, no sé, mirar temas de actualidad? Claro. Por ejemplo, en otras materias también me van a poner a investigar pues este semestre y pues yo me he dado la tarea como de meterme, pero digamos que hay demasiada información y pues sí, de pronto si tiene alguna página donde digamos hayan temas de actualidad y de interés. Dos cosas. Entonces, esto queda pendiente. Yo ahorita que termine la clase les cuadro esto para subir nuevamente. Quito esta y coloco la que coloqué, que fue lo que acabamos de ver en la presentación. O sea, estos 3 puntos. ¿De acuerdo? Porque si ustedes lo miran, aquí quedó unos puntos que no están, porque pido que hagan una grabación y no. Entonces, vamos a encontrar, hoy al finalizar quiero dar 2 herramientas que son fundamentales para que les puedan servir. El primer problema que nosotros tenemos es escribir. No sabemos escribir, nos cuesta dificultad. Nosotros hace 30 años empezamos con una secuencia de oralidad, o sea, hablar. Nuestros padres, abuelos escribían, ellos aprendieron a escribir, no hablaban, pero escribían. Nosotros aprendimos a hablar, pero no escribimos y esa es nuestra mayor dificultad. Entonces, hoy por hoy, ustedes como ingenieros deben de tener ya el camino, ya lo deben de saber, pero hay algunos que ni siquiera lo han visto. Entonces, hay una forma muy simple. Una forma tan sencilla que le puede permitir a ustedes aprender a escribir hablando. Entonces, ¿cómo se aprende a escribir? Llegan a su correo, llegan a estos puntos, un documento, voy a abrirlo aquí. ¿Sí? Entonces, abrir documento, abren un documento blanco, aquí está dado.
tienen aquí en las pestañas, vamos a herramientas, abren herramientas y dice escribir por voz. Entonces, abren un micrófono. Cuando ustedes prenden el micrófono y empiezan a hablar, empieza a escribir. Muy buenos días para todos. Qué rico llegar a nuestra asignatura de proyecto de grado 1. En esta asignatura vamos a tratar de construir nuestro proyecto de grado que el próximo semestre ustedes lo van a desarrollar. Y con base en ello nos va a permitir desde la visión de una investigación documental construir un marco teórico y metodológico para poder desarrollar lo que queremos hacer en el próximo semestre como proyecto de grado y con ello graduarnos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Mire, lo que yo manejo... ¿Me podría volver a mostrar cómo fue que sacó el micrófono para que no se me olvide? Bueno, vas a tu correo, ¿sí? Llegas a los puntos, abres documentos, sacas un documento en blanco, ese documento aquí hay unas pestañas, llega a herramientas y dice escribir en voz. Cuando activas el micrófono empieza a ¿qué? A escribir. Entonces, lo que yo voy haciendo paulatinamente es eso, es generar un proceso de descripción. Aquí no falló, pero en términos generales, si yo lo activo nuevamente, va a encontrar que se va a empezar a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, puede tener esos errorcitos, pero está. ¿De aquí qué hago? Voy a volverme al documento anterior. Tenía este documento, entonces yo quiero bajarlo. Entonces voy a archivo y lo que hago es descargar el documento en Word. Descargo el documento en Word, lo puedo abrir. Profe, una preguntita, ¿cierto que eso solo está pues ahí por las herramientas de Google? No, Claro, digamos... no, pero es que tú puedes hacer, tú puedes grabar, tú vas en el bus y puedes ir grabando en tu celular y bajas un programa. Hoy hay programas, infinidad de programas que te transcriben de audio y escriben. Entonces, por ejemplo, mira, voy a mirar, aquí está, lo trae para corregir, pero voy a colocar, mire, transcribir de audio a texto. Mire los programas. Hay infinidad. Entonces, busca uno gratuito y lo haces, hermano. Entonces, esto les va a servir a ustedes para poder entender fácilmente de que hoy por hoy el escribir es sencillo en la medida que yo quiera. Entonces, está dado eso, transcribir de audio a texto. Entonces, ahí está. Profe, para compartir una experiencia personal con esa herramienta, que la verdad sí es muy chévere y es muy versátil. Yo la he utilizado bastante para ahorrar tiempo a la hora de escribir, porque es cierto que le ahorra a uno bastante tiempo, pero sí es cierto lo que dice la compañera Ana Sofía, por ejemplo, que uno no es tan fácil como llegar y empezar a hablar así como así. Uno debería antes tener bien claro qué es lo que uno va a decir, porque cuando uno empieza a tartamudear, el programa empieza a escribir cosas que no son y se empieza a confundir. Entonces después uno se pasa de la misma cantidad de tiempo corrigiendo lo que el programa transcribió mal. Entonces sí es bueno como hacer antes de empezar a dictar, de dictarle el programa, tener claro punto por punto para que quede lo más claro posible y uno no tenga que pasarse todo el tiempo corrigiendo. Ahí es donde juega un papel, gracias Juan José y Ana Sofía, ahí juega un papel fundamental, ¿sabe qué, hijos? Tener un mapa mental, ¿sí? Dentro de eso escrito. Entonces, tú haces un mapa mental y entonces ese mapa mental le va a permitir en la práctica poder construir las cosas de mayor forma. Lo que vamos a tratar de hacer. Si yo llego y digo, mi problema central es este, las causas cuáles son y las coloco en la parte de abajo, entonces digo, estas causas fueron los que me generaron este problema y este problema me genera estos efectos. Entonces es un modelo ya que es un mapa mental que me va a permitir hablar del problema central, establecer cuáles son las causas y con base en esas causas y en ese problema central hablar de los efectos. Entonces es tener una planificación para hacer las cosas y ahí juega un papel esencial lo que ustedes estaban planteando. Esa es la primera herramienta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre esa? Bueno, vamos a ir a la segunda herramienta que quiero dejarles hoy. La mayoría de proyectos de investigación tiene que tener una filtración. Si yo, por ejemplo, coloco, voy a colocar inteligencia artificial en medios de transporte
masivos, ¿sí? En Colombia. Vamos a colocar en Colombia. Entonces, ¿cuántos documentos hay? 396,000 resultados. Entonces, puedo empezar a investigar y puedo encontrar pero aquí van a encontrar cosas que en muchos de los casos pues no tiene sentido de lo que yo quiero. Ahora bien, me voy a ir a otro, voy a copiar esto que es lo mismo que dijeron, entonces voy a guardarlo y digo, oiga, me voy a ir a un sitio, es Google Académico. ¿Qué es lo que hace el Google Académico? Es que ha tenido automáticamente, Google ha hecho una filtración de la información y tiene un respaldo académico. ¿Qué quiere decir? Es que son proyectos de investigación que las distintas universidades del mundo y sus autores han puesto y los han colgado y ellos lo que hacen es tabularlo. Entonces, si yo hablo Google Académico o Google Scholar y coloco lo mismo que coloqué en Colombia y busco, automáticamente, mire, llego a 9,320 resultados. No de los 300 y no sé qué más. Y empiezo, digo, inteligencia artificial en Big Data, en la era digital, una amenaza para el dato de personas, no está con el transporte, aquí está con el COVID. Diseño vial inteligente utilizado en técnicas de inteligencia artificial, podría ser. Sí, aquí llega y dice inteligencia de negocios como apoyo a la gestión del transporte masivo en la ciudad de Cali mío. Ay, ahora vamos a ver qué nos dice. Entonces, ay, aquí hay un documento, miren lo que hay un documento. Entonces yo digo, voy a bajarlo. Y ya bajé el documento, entonces yo digo, oiga, inteligencia de negocios como apoyo a la gestión del transporte masivo en la ciudad de Cali, en el mío. Voy a ampliarlo un poquito para que lo veamos. Y vayamos al resumen. Las organizaciones recurren a las tecnologías como solución para mejorar la eficiencia y optimizar sus procesos operativos. Una de sus mayores ineficiencias y oportunidades de mejora se oculta en la capacidad del manejo y presentación de los datos alojados en sus bases de datos. La movilidad en la ciudad de Cali tiene como uno de sus ejes los sistemas integrados de transporte masivo. Estos sistemas se aplican a una serie de medios de transporte para desplazar personas en tiempos cortos. Están propuestos por el mío, el cable y el mío. Este documento describe cómo a través de los sistemas de inteligencia de negocios y de la analítica de grandes volúmenes de datos en el ámbito del transporte público masivo se puede mejorar la eficiencia en la gestión y análisis de los datos para tomar mejores decisiones respecto a la operación y prestación de servicio. El enfoque central de este trabajo fue realizar una consulta de diversos artículos académicos sobre los aspectos de implementación de un sistema de inteligencia de negocios en los procesos y actividades de la prestación del servicio de transporte masivo y cómo mejorar su competitividad para tomar mejores decisiones por medio de informes analíticos, tableros de mando estratégico y operativos diseñados para visualizar y transmitir la información a las directivas de la entidad y usuarios que lo requieran. Entonces ya me da este resumen. ¿Qué me da? ¿Qué me da este resumen? Una vista general de lo que va a ser el documento. Ok, me da una vista general. O sea, este resumen, sé lo que este documento hizo. Y si ese es mi interés, automáticamente yo debo abrir una carpeta donde digo inteligencia, debe estar relacionada y bajo este documento. Porque este documento y empiezo a revisarlo, me va a dar primero que entonces yo observo. Mira, hay una introducción que me puede permitir empezar a entender la problemática y me puede servir para visualizar, proveer información del proceso de negocios, ayudar al proceso de toma de decisiones, disponer información orientada a tal. Entonces ya empiezo a tener información, definición de la inteligencia de negocios, o sea, ya tengo unos conceptos que me van a ayudar a entender, mire, unos esquemas, ¿sí? Empiezo a darme cuenta de todo, herramientas de inteligencia de negocios, o sea, cuáles puedo tener. Entonces yo digo, hay cuadros de mando integral y empiezo a mirar cada uno de los elementos dados. Entonces, ¿qué es lo que veo? Empiezo a investigar. Entonces, cuando yo he tomado eso, pues lo que debo hacer es empezar a generar esas carpetas de bajar esa información y todos estos documentos me van a permitir a que reflexionar para poder contribuir en la construcción de eso. Señor.
Eso me lleva a una preguntita. Una vez por ahí alguien me dijo el comentario de que a la hora de hacer un proyecto investigativo, lo mejor es revisar PDFs nada más. ¿Eso es cierto? Mentira, ¿verdad? Eso es cierto por una sencilla razón, porque si yo me devuelvo, voy a volver aquí a donde estuvimos. La mayoría son proyectos de investigación. ¿Dónde se hizo esto? Mire, es un repositorio de una universidad. Santiago de Cali, Universidad Santiago de Cali. Entonces, si tú miras, normalmente los documentos están dados en PDF. ¿Por qué? Porque el PDF es una forma de garantizar en esta plataforma que se llama Google Académico o Google Scholar, que sean documentos académicos. Como nosotros estamos construyendo un trabajo de grado que es académico, por eso buscamos acá. O sea, que de aquí en adelante, como mínimo, vamos a ver más adelante otras plataformas, pero como mínimo para estos primeros trabajos, tenemos que haber buscado en Google Académico, no en Google Académico. Y me van a bajar, entonces, ¿qué me van a bajar? Entonces, ustedes pueden empezar a bajar los documentos y estos documentos voy a referenciarlos. ¿Sabe cómo se referencia este documento? Mire, van aquí y cogen comillas. Entonces, en APA, copio y ya tengo aquí, mire, Martínez Daviatán, 2019, la inteligencia artificial, el Big Data y la era digital, una amenaza para los datos de personas relevantes. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el que vimos? El de que vimos fue este, el del mío de Cali. Vamos a los puntos, mire. Vázquez Ramírez, tal, 2019, inteligencia de negocios como apoyo a la gestión del transporte masivo en la ciudad de Cali, mío. Doctorado, disertación del doctorado, Universidad de Santiago de Cali. Entonces, ahí ya les he dotado 3 herramientas. 1, cómo aprender a escribir, ya lo dijo Santiago y lo dijo Sofía. Ojalá construyan un mapa mental que les permite llevar un hilo dentro de la narrativa para que no tengan errores y se les facilite la transcripción. 2, vayan a Google Scholar o Google Académico y busquen el tema de su interés, el problema lo pueden encontrar. Y 3, empiecen a citarlo. Ya tenemos 3 formas, 3 herramientas que les facilita a ustedes este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo les pareció la clase? Excelente, profe. Bastante interesante. Profe, yo le tenía otra preguntita respecto a ese documento. ¿Qué debe ser lo mínimo que debe tener, pues, además de lo de las preguntas? No, Pues, ya el en que cuanto vamos a a hacer presentación o... en la primera actividad, Juan Pablo. Sí. No, Sí. la idea es eso, es tener un tema que va a ser un problema, entonces lo que haces tú es identificar el problema que está relacionado con un tema. Por ejemplo, ya lo dije, inteligencia artificial, lo dijo Ana Sofía, y me metí con el tema del transporte. Y aquí, por ejemplo, en el caso del mío, lo que hizo fue eso, es buscar una herramienta de inteligencia de negocios. ¿Para qué? Para mejorar todo el servicio. Entonces, si ve que, ¿cuál es el problema? Que si tú mires ese documento vas a encontrar allí el problema que ellos tenían, en la ineficiencia, como lo dijo, en toda esa información. Entonces, ahí vas encontrando, este primer ejercicio lo que me permite abrir es campos. ¿Qué es importante, Juan Pablo? Que sea de tu interés. Entonces, volvemos a lo que tienes que tener. Entonces, 1, el problema, describir el problema que tú quieres tratar dentro de un tema de investigación. 2, una vez he identificado el problema, establezco cuál es el problema central, cuál es el principal problema que trae ese problema, o sea, cuál es el principal. Una vez identificado ese principal problema, establezco cuáles son las causas, o sea, lo que me genera ese problema y los efectos, ese problema, qué consecuencias trae, y ya lo he escrito. Y una tercera, que es lo que en la práctica está dado, es mirar si tú solucionas ese problema, qué impacto en la sociedad va a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de ese artículo que vimos, en el caso del mío, pues va a tener una eficiencia en la prestación de servicios, o sea, todos se van a ver beneficiados en un mejor servicio. Entonces, los usuarios del transporte público del mío en Cali van a satisfacer de mejor forma ese servicio que van a tener. Entonces, esos son los 3 puntos que normalmente debe tener el escrito. Identificación y descripción del problema, establección cuál es el problema central de esa descripción, mirar cuál es la causa y cuáles son los efectos y establecer cuál es el impacto de la solución de ese problema. ¿A quién beneficia la solución de ese problema? Es lo que en esa primera actividad vamos a hacer, Juan Pablo. Y la intención es que ya les enseñé, entonces ya saben cómo escribirla, dónde ir a buscar información. Entonces, para eso empiecen a mirar
yo quiero meter esto, entonces voy a buscar documentos que me permitan abrir cómo analizar los problemas, cómo están mirando y van redondeando. Entonces ya empiezan ustedes sin darse cuenta a hacer esa minería de información, o sea, ir recabar y buscar documentos que le vayan permitiendo identificar la situación, identificar el problema central, mirar cuáles son las causas, efectos, y a partir de allí mirar cómo podrías plantear el impacto de esas soluciones de problema. ¿Te quedó claro? Juan Pablo, ¿te quedó claro? Sí, señor. Muchas gracias. Aquí no coloqué documentos, no los coloqué, pero empiecen a incorporar documentos dentro de eso, o sea, al finalizar coloquen la bibliografía de los documentos que están dados, porque a partir de la segunda semana hasta la semana 16 van a ser por lo mínimo cada sesión, son 5 o 10 documentos por cada uno de los temas, entonces es importante que empiecen a tener eso como práctica. Busquen documentos que les permita identificar el problema que ustedes quieren, mirar cómo lo han venido y vayan colocando, aprendiendo a identificar. Ahí ya saben cómo pueden referenciarlo. Entonces, pican en las comillas, lo referencian, bajan ese documento, lo leen y van armando cuál es el problema. Les ayuda un poco a estructurar y a mejorar eso. Bueno, ¿qué otros comentarios? Camilo, Bedoya, ¿cómo le pareció la clase? Estuvo muy buena, muy interesante, la verdad. ¿Sí les llenó las expectativas, hijos? Sí, profe, claro, es como una buena introducción como a lo que va a ser esto respecto a lo que ya viene siendo nuestra vida como profesional y a lo que más que todo al tema de emprender con proyectos. Bueno, hijos, son las 10:59, Dios me los bendiga, tengo ahorita otra clase, entonces tengo que terminar. Y voy a las 12 que termino esa clase, les subo todo para que ustedes puedan tener la grabación y les subo la actividad ya organizada. ¿De acuerdo? Nos vemos dentro de 8 días y que Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.